pues tenemos afortunadamente en el estado de Guanajuato pues un gran auge de empresas que demandan los servicios del sector de la construcción, pero te lo demandan con estándares que normalmente no se nos exigían, ¿verdad? Y para ese 90%, más del 90% del grupo de micro, medianas, pequeñas empresas, pues el reto es eso, ¿no? Profesionalizarte, certificarte y tener ese estándar que te permita acceder a esos nuevos mercados. Amigos de Founders, bienvenidos al episodio número 29. El día de hoy nos encontramos en la CEMIC Guanajuato y nos está recibiendo y abriendo las puertas de la Cámara su presidente, recién electo en este año, en febrero, el ingeniero Raúl Silva. Bienvenido a Founders. Buenas tardes, Patricio. Esta es tu casa, la casa del constructor. ¿Cuáles han sido las principales curvas de aprendizaje que te han consolidado a ser hoy en día un empresario pues galardonado aquí en Guanajuato? Pues bueno, yo creo que la historia de Raúl Silva y Sistemas de Ingeniería y Procesos, CIPRO, la empresa, pues es la de muchas de ese 90% de micro, pequeñas, medianas empresas que surgen. Muy afortunado porque pues recién cumplimos también en el mes de febrero 35 años como empresa. Empezamos como lo han hecho de la manera más simple muchos empresarios, como persona física con actividad empresarial, realizando actividades sencillas, proyectos, y a partir de ahí, pues un crecimiento hasta llegar pues a lo que ahora es Sistemas de Ingeniería y Procesos. ¿Qué retos? Pues el reto primero de enfrentarte a un medio competido, a un medio en el que requieres recursos que no siempre se tienen. En el caso de las empresas familiares como es CIPRO, pues es de batallar en el sentido de pues crear una estructura organizacional, porque comienza uno siendo mi orquesta. Claro. Yo creo que es el primer reto, ¿no? Entender que tienes que crecer como empresa y crear una estructura de trabajo que te permita pues ir atendiendo los proyectos que se te ponen enfrente como reto. Esta parte de la institucionalización de las propias empresas al interior, de decir, ok, pues a los abuelos, a los papás les tocó consolidar las bases y de repente las generaciones de arriba como que no, o sea, no sé, como que esta parte de la adaptación, ¿cómo la va viviendo tu empresa en específico? ¿O cuál será como tu consejo para que estas empresas familiares puedan tener no 35, sino 60, 70 años? Sí, pues yo creo que lo primero es crear esa estructura de trabajo y lo segundo, pues no quedarte al día a día, sino meterte a los procesos de planeación, por ejemplo, ¿no? Que es algo que normalmente uno no aprende. No aprendes a ser empresario, aprendes a ser técnico, en mi caso ingeniero civil, y creas una empresa donde pues empiezan a surgir necesidades de carácter administrativo, financieras, pues de carácter legal, ¿verdad? Para atender todas las necesidades de contratación, de demandas, de problemas que llegas a tener en la empresa. Y entonces te das cuenta de que pues tienes que crear ese equipo de trabajo, ese equipo colaborativo, y pues aquí yo digo que la respuesta es buscar gente, siempre le he dicho, gente más lista que uno, gente más conocedora, porque definitivamente es imposible que uno atienda todos los aspectos que requieren en un sector empresarial como este. Presidente, eres ingeniero civil. Si tuvieras la posibilidad de volver a elegir la carrera, ¿volverías a estudiar ingeniería civil? Fíjate que lo que tengo 100% certeza es que nací para ser ingeniero. Y también, en honor a la verdad, a mí me llamaba más la atención otro tipo de ingeniería. Yo vengo de una familia de clase media baja, aspiracionistas. Mi padre, un hombre muy trabajador que nos enseñó a siempre buscar algo adelante, y las posibilidades económicas de mi tiempo pues no daban para mandarnos a estudiar a donde había lo que yo quería, y entonces pues lo más fácil, entrar a una universidad pública, estudiar ingeniería civil, y hoy que conozco la ingeniería civil, volvería a ser ingeniero civil. O sea que no erramos y confirmamos que desde universitario esa era la razón de ser de Raúl Silva. Sí, fíjate que yo no me visualizaba como empresario. Yo trabajé desde que fui estudiante, toda la vida.
una buena parte, 42 años se los dediqué a la docencia y a la par de la empresa. Y comencé siendo funcionario público, trabajando al inicio de mi carrera profesional como funcionario público. Las circunstancias me llevaron a trabajar para un ingeniero y a los 8 meses me di cuenta de que lo que ahí se hacía lo podía hacer yo. Y entonces comenzamos a trabajar paralelamente con él y pues al año yo ya estaba registrado como persona física. Sucede otro fenómeno. Yo estaba feliz como persona física con actividad empresarial, que pues realmente son las mismas responsabilidades de toda una empresa, y por circunstancias me invitan a ser funcionario público de una paramunicipal, y entonces como que no se veía bien que Raúl Silva funcionario, Raúl Silva persona física, y entonces creamos la sociedad anónima, y de esa manera pues entonces ya obligados a crear una estructura empresarial mucho más en forma. Y esa es la parte como que de repente las empresas es el brinco que, no sé lo que tú opines, pero que les cuesta más trabajo, ¿no? El pasar de la persona física a la persona moral, digo, porque trae un concepto mucho de mayor alcance, pero ya cuando vas para adelante y con el impulso que traes, pocas empresas se vuelven a regresar al tema de la persona física, por llamarlo así. Sí, definitivamente. Yo creo que te da mucho más presencia. El estar trabajando como una SA te abre otro tipo de posibilidades, otro mercado, otros nichos, y entonces pues entiendes que es mejor esa figura jurídica, ¿no? Que de hecho, bueno, pues la tienes que ir adecuando. También hoy ya las opciones para formar una empresa pues son muchas, ¿verdad? Con la experiencia que tienes, ¿cuál sería lo que a ti te gustaría impregnar en estos que son 2 años, ¿verdad? Que estarías enfrente. Por lo menos en lo que tenemos ahorita, en la cuestión del presente, son 2 años. ¿Qué le gustaría a Raúl Silva impregnarle a la CEMIC para que lo recuerden los próximos presidentes? Aquí tenemos la compañía de muchos expresidentes. Sí, aquí nos están observando, así que voy a tener mucho cuidado en lo que comente. No, bueno, definitivamente, pues yo he pertenecido a Cámara prácticamente desde que se formó la empresa. Y entonces pues he sido testigo y he vivido desde dentro también, he participado en varios comités directivos, pues el trabajo de cada uno de ellos. Las metas que se plantean, yo creo que mucho dependen de la circunstancia del momento. Y como tú sabes, Patricio, en el sector de la construcción tenemos unos altibajos enormes, ¿verdad? Entonces hay quienes les tocan pues las épocas buenas, y hay quienes pues les ha tocado los momentos más complicados, y eso marca tu gestión. ¿Qué esperar en este momento? Bueno, pues tenemos un reto muy importante. Las empresas afiliadas a CEMIC, en una gran mayoría, dependen de la obra pública. Hoy, tremendamente a la baja, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues por razones como el recorte de la obra federal, la reducción en algunos de los rubros de la obra pública también a nivel Estado, y entonces pues el reto es poder consolidar y vincular con otros nichos. La obra privada, por ejemplo, ¿no? Es uno de los nichos que estamos trabajando. Y entonces ahí te obligan a buscar capacitar a las empresas, certificarlas y que cumplan con estándares internacionales, porque hoy pues tenemos afortunadamente en el estado de Guanajuato pues un gran auge de empresas que demandan los servicios del sector de la construcción, pero te lo demandan con estándares que normalmente no se nos exigían, ¿verdad? Y para ese 90%, más del 90% del grupo de micro, medianas, pequeñas empresas, pues el reto es eso, ¿no? Profesionalizarte, certificarte y tener ese estándar que te permita acceder a esos nuevos mercados. En la obra pasa exactamente igual. Tenemos esta parte de poder profesionalizar, pero ¿qué otro factor tú ves que pudiera impactar para que los constructores puedan absorber estos retos y transmutarlos? Sí, fíjate que yo ahí lo dividiría así como en 2 grandes aspectos o quizás 3. El primero, aún al día de hoy, se nos identifica, y yo creo que en gran medida con mucha certeza, como una empresa muy artesanal todavía, como un sector industrial muy artesanal. Dependemos mucho de la mano de obra, cosa que en países pues más aventajados que nosotros, esto ya ha cambiado, están mucho más tecnificados. Entonces, número 1, tenemos que capacitar y profesionalizar a nuestros obreros. Ese es uno de los grandes retos.
contamos con el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción precisamente para atender esto. El segundo rubro, diría yo, en esa búsqueda del desarrollo empresarial, pues la parte de administración que requerimos como empresarios. Yo soy muy afortunado también en ese sentido, fíjate, a lo mejor es uno de los factores que nos marca. Terminada la carrera de ingeniería, trabajando yo tranquilamente como funcionario público, pues resulta que mi esposa, que es LRI, se mete a hacer una maestría en administración y recién casados, pues me aburro en casa, ¿qué hago aquí? Y un año después de que ella comienza, me voy a hacer la maestría. La misma. La misma, la de administración. En aquel tiempo, con especialidad en finanzas, fue la que me gustó. La terminé al mismo tiempo que ella, le gané un año de tanto que me gustó. Y esas son de las fortunas que he tenido, porque yo digo que nuestra cuadratura de ingenieros nos la redondea y nos da esos elementos que después vas a requerir acá como empresario. Entender la parte administrativa que requieres pues, para poder desarrollar una empresa, ¿no? Claro, para que te dé la sostenibilidad, mejor dicho, que necesita cualquier negocio, ¿no? El saber más o menos ingresos, egresos, costos, finanzas, punto de equilibrio. Capital humano, etcétera, ¿no? Bueno, hablando de los retos que tenemos como CEMIC, pues ahí tenemos hoy a un instituto de capacitación de la industria de la construcción que ofrece 9 maestrías y por lo menos 4 de ellas hacia esta área, el área administrativa. Orientadas a que se le abra, o sea, abrir más el sector, ¿no? A que tengan más herramientas que les permitan mejor obra y más administrada, me refiero. Administración de la construcción, gerencia de proyectos, ese tipo de complementos que son muy buenos para quienes tienen una formación de arquitecto o de ingeniero. Oye, presidente, este instituto, actualmente los socios de la Cámara, ¿cómo funciona? Sobre todo para entenderlo, porque muchas cámaras, y digo, de diferentes sectores, de repente esta parte como de la profesionalización no la tienen tan institucionalizada, ¿no? Yo veo que la CEMIC, por ejemplo, ya trae un instituto que creo que eso es bastante bueno, porque también estamos impactando en las nuevas generaciones de ingenieros, las nuevas generaciones de empresarios que puedan tomar esta profesionalización que les da un sector que ya ha pasado la curva de aprendizaje. Y no es por demeritar el trabajo de las universidades, pero creo que lo empírico que tiene la Cámara es el valor agregado que les da. ¿Cómo funciona esta parte? Mira, la Cámara como una asociación civil de carácter federal tiene más de 70 años, 72 si mal no recuerdo. A los pocos años de crearla pues, se dan cuenta de que se requiere la capacitación de los obreros y se forma el ISIC que lleva 66, 77 años. Ya lo comentamos. Capacitación, nivel técnico, obreros. Posteriormente se forma el Instituto Tecnológico de la Construcción. ¿Qué ofrece? Algunos dicen, no, pues lo mismo que ofrecen aquí en el Estado muchas universidades, públicas o privadas, ¿no? Ingeniería civil, arquitectura. Bueno, allá se ofrece ingeniero constructor, porque el ingeniero civil, la construcción es una de sus ramas. Puede dedicarse al diseño, a la gerencia de proyectos, etcétera. Pero el ingeniero constructor está preparado para ser constructor. El ingeniero arquitecto, igual. Y las maestrías que ya comentamos. Entonces, es una universidad del sector de la construcción. ¿Sí? Actualmente tiene pues, su sede en Ciudad de México y tiene funcionando 7 campus alrededor del país, donde ofrece desde preparatoria, ofrece las 2 licenciaturas y las maestrías y próximamente un doctorado. Y bueno, pues aquí aprovecharía para decirte que la semana pasada fui a presentar el proyecto del Campus Guanajuato. Va muy bien y tenemos esperanza que este año tengamos nuestro Campus Guanajuato del ITC. Oiga, pues ojalá y que podamos también promoverlo, porque creo que es un elemento indispensable. Es indispensable para profesionalizar la cadena de valor de la construcción en sus diferentes sectores, ¿no? No dejamos la capacitación técnica de lado, pero traemos esta formación distinta de empresarios. Claro. Y va a tener, me imagino, que su propia sede física aquí en el estado de Guanajuato. Ese es el plan. Sí. Sería en un edificio que de hecho se construyó justo antes de que comenzáramos con el problema de la pandemia y que hoy en día pues está ya aquí listas las instalaciones, aquí mismo en este edificio de Cámara y pues prácticamente con la infraestructura física
lista para poder arrancar este proyecto. Con una gran ventaja, yo creo, el costo muy accesible y también encaminado, pues quizás en gran medida a buscar esa profesionalización de hijos de albañiles, de personal que ya trabaja en las empresas y que entonces tienen la posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo en fin de semana o en horarios vespertinos flexibles. Es correcto, Patricia. Presidente, si pudiéramos nosotros compartirle al auditorio, a las nuevas empresas sobre todo, hablando de esta formación de las que ya deciden dejar de ser personas físicas para comenzar el nuevo mundo en el tema empresarial, ¿qué les estaría ofreciendo la CEMIC? ¿Cómo despertarías tú el interés para que estas nuevas empresas se sumen? Digo, ya hablamos de capacitación, ya hablamos mucho del tema también de profesionalización, pero ¿cuáles serían como las líneas estratégicas de Raúl para estas nuevas empresas y que digan, creo que la CEMIC me puede generar valor por esto? Sí, fíjate que pues a lo largo aquí de mi experiencia y presencia en Cámara, quizás por aquella formación académica que te decía, siempre estuve a cargo de instituciones, el ISIC, el ITC y la Fundación de la Industria de la Construcción. Y entonces yo me di a una tarea, cosa que se ha venido dando y replicando en otras universidades, traer en primer lugar a los jóvenes de 10º semestre, de los últimos semestres que ya casi egresan, a que conozcan qué es la CEMIC, porque no saben qué es esta cuestión gremial empresarial. Y entonces es un primer encuentro con la realidad. Les tenemos a la fecha la posibilidad de inscribirse por una cantidad mínima y acceder a todos los servicios de Cámara como estudiante. Entonces es un primer paso. El segundo, que en este comité directivo que nos ha tocado conformar, pues tenemos a la arquitecta Mónica Hernández como joven empresaria. La idea es precisamente tener, pues como se dice en el fútbol, la cantera de los nuevos empresarios de la construcción, porque pues hay que reconocer que nos estamos haciendo viejos y que requerimos quien nos venga a sustituir en el sector empresarial, ¿no? Y entonces traemos esta vicepresidencia de jóvenes empresarios con la idea de darles un espacio para que ellos se vayan familiarizando con todo lo que implica pues el sector de la construcción y más pues de una manera organizada como pretendemos hacerlo aquí en la CEMIC. ¿No? Y muy orgánica, porque al final de cuentas estarían compartiendo con empresas como la tuya de más de 35 años de trayectoria, como otras empresas que están acá, que les van a decir, hace 20 años yo pasé por ahí y sí me dolió, pero le tuve que adorar y a los 2, 3 años ya no me dolía. O sea, ya supe cómo hacerle. Y creo que esa parte, Sí. ningún otro instituto que tenga que ver con la formación te la da más que esta parte empírica de las cámaras. Fíjate que pues en estos 6 meses, un primer ejercicio que hicimos como planeación estratégica fue como comité buscar alinearnos, ¿sí? Buscamos un asesor externo y vino a trabajar con nosotros. Y hacemos un ejercicio cada 8 días, a veces se nos atora algo, pero lo brincamos, pero este ejercicio consiste en que cada uno de los miembros del comité da su historia de vida empresarial, cómo empezó, cómo se formó, qué tropiezos tuvo, etcétera, ¿verdad? Y precisamente pues para compartir los pros y los contras, los claros y los oscuros que tenemos cuando te metes a un reto, ¿verdad? Una experiencia de empresario que por definición pues significa riesgo, ¿verdad? Claro. Entonces esa es la idea, transmitirles la experiencia de los que ya traemos un trecho recorrido. ¿Cómo manejas esta parte de la administración del tiempo? Sobre todo, ¿o qué consejo les pudieras dar a los empresarios, a los jóvenes? Porque tú traes 2 cachuchas, ¿no? Unos a veces de repente traemos una y con una no podemos, ¿va? Pero esta parte, ¿cómo la manejas tú? Sí, bueno, yo fíjate que creo que las cosas llegan cuando deben de llegar. Y a mí llega la oportunidad de liderar a una cámara tan importante como es la CEMIC, y aquí en el estado de Guanajuato en especial, porque es muy reconocido a nivel nacional esta delegación. Llego en un momento de mi vida en la que pues tengo una familia muy numerosa y el último de mis hijos termina este año su carrera. Entonces, en ese sentido yo ya estoy un poco liberado. ¿Qué más? Bueno, en donde otros dos de mis hijos
ya colaboran en la empresa. Entonces yo ya me veo ante la necesidad, y de hecho lo vi como una oportunidad esto, de irlo delegando, ¿sí? Porque es una de las cosas más difíciles, yo creo, de aprender a delegar. Y creo, salvo tu mejor opinión, Raúl, que esa es la parte que de repente, cuando tú formas tu negocio, no sueltas y te vuelves esclavo de tu propio negocio y dices, chirrión, pues si tengo ya casi 30 años aquí, ¿en qué momento el negocio? Y creo que esa es como también la idea de decir, desprendes, formas, como tú bien comentaste, formas los nuevos cuadros que te permitan delegar y tú a lo mejor estar ya con un ritmo de vida distinto. Y muchas empresas todavía los ves que están metidos en el consejo, que están metidos ahí, digo, y porque les interesa, pero ya se vuelven como esclavos del propio elemento, ¿no? Fíjate que, y yo diría hasta un poquito antes, en esta cultura empresarial tendemos a a aislarnos demasiado, a ser egoístas, nos cuesta trabajo el asociacionismo, y ese es un verdadero reto empresarial. ¿Por qué? Porque no confiamos en que alguien más haga la estimación, porque dices, es que eso es lo que voy a cobrar. Pues sí, pero tiene que aprender uno a decir, es tu responsabilidad y tú me tienes que entregar cuentas y te vuelves un tomador de decisiones y revisas, ¿verdad? Pero ya no puedes estar haciendo la talacha de estarlo haciendo, ¿no? Y entonces sí, la delegación yo creo que es algo muy importante. Así que, bueno, yo complementaría finalmente decirte que, pues por ese lado, la empresa hay que ponerla en manos de gente que tú puedas confiar. Yo creo que la palabra clave es esa, confiar, que puedas delegarle las responsabilidades, que tengas una estructura que pues, pueda trabajar lo que tú solías hacer, ¿verdad? Y en mi caso, pues el único trabajo fue convencer a mi esposa de que ya no iba a estar ahí todo el día, porque efectivamente hoy este trabajo acá en cámara es demandante, lo hacemos sin un salario, lo hacemos porque nos gusta y porque queremos estar aquí, y como lo he venido diciendo desde que empezamos, ¿no? Y además lo pusimos por escrito en nuestro plan de trabajo, ¿no? Porque la cámara tiene que ser por y para los afiliados, los gigantes, los medianos, los pequeños y toda esa gama que conformamos. Entonces, pues sí nos cuesta tiempo, dinero y esfuerzo liderar este tipo de instituciones. De proyectos. Oye, Raúl, y aprovechando, ¿algunos de tus hijos ingeniero civil o siguieron el ejemplo del papá? O... Digo, porque que... a veces pasa que dices, ay, ojalá que uno, y ninguno. Déjame, te presumo, tengo 3 hijos y 3 hijas, y de ellos 4 son ingenieros. La mayor, Alicia Ruth, es la representante ahora de Cipro, es ingeniera civil. Raúl, que participa por ahí con la empresa también, es ingeniero en sistemas, está teniendo un rubro, sigue un economista, la psicóloga que me ayuda para relajarme, otro ingeniero industrial y un ingeniero electromecánico. Predominó la ingeniería. La ingeniería sigue predominando en los Silva. Creo que es genético. Oye, Raúl, pues muchísimas gracias por compartirnos un poquito sobre todo más, primero de tu vida, del tema personal. Creemos que los empresarios, pues entre más personas, porque al final de cuentas siempre son primero personas que empresarios. Y dijiste algo muy importante, la confianza. Creo que el gremio necesita también para la generación de buenos negocios la confianza. Y conocer a las personas abiertamente, que muchas de las veces nos cuesta trabajo, genera esta parte de la confianza y la empatía en poder crecer en un sector que por lo menos las personas que conviven aquí están interesados en que fortalezca y que se desarrolle para el bien común de toda la industria. Entonces, agradecerte enormemente el espacio y sobre todo invitarte a que Founders lo veas como tu plataforma aliado. Ojalá que podamos vernos en un año más y nos platiques cómo vas, si a lo mejor, si ya tienes nietos, a lo mejor también próximos ingenieros también, ¿no? Ahora te pones un colegio de ingenieros, tu propio colegio de ingenieros con tanta ingeniería que hay, pero qué padre, ¿no? Porque al final de cuentas se va permeando hacia abajo la formación y la consolidación, tanto profesional como de familia, que pues van de la mano. Sí, no, al contrario, muchas gracias por la oportunidad, Patricio. Fíjate que yo remataría con un tema, porque hace rato hablamos de lo que es el ejercicio de la profesionalización de los obreros, la parte de administración de la empresa, y yo diría del acceso a las nuevas tecnologías, a la información. Y en ese sentido, pues estamos luchando por instituir una de las muchas metodologías que hay, el BIM.
porque su filosofía es la colaboración. El hacer entre todos lo que pues hoy se hace, pero de una manera pues un tanto cuanto tortuosa, a veces complicada. Y estas metodologías hoy lo que hacen es buscar bajo una filosofía de colaboración. Entonces, ese es otro de los retos. El día de ayer yo no pude asistir por tener otro compromiso aquí de la Cámara, pero una parte del equipo viendo en la región centro-occidente a la que pertenece Cámara, el tema BIM. ¿Sí? Oye, pues qué interesante, y sobre todo esta parte de que también, o sea, porque muchas veces sectores muy tradicionales les cuesta trabajo esta diversificación, ¿no? Y como tú bien comentabas también, y lo dijiste hace un momento, tenemos como, no sé si miedo a asociarnos, al ver cómo hacemos el equipo, porque nos vemos como competencia cuando dijimos, oye, si somos más, es mucho más fácil que los retos sean mucho más ligeritos, pero cuando nos vemos todos como el mismo equipo, porque si nos vemos desde un inicio como competencia, y creo que pasa mucho de las veces, o sea, en vez de ver un entorno colaborativo, vemos un entorno competitivo. Sí, rudo. Exacto, tal cual. Rudos. Tal cual. Rudos. Y territoriales, ¿no? Oye, ¿por qué le hablas de esto? Oye, pues te estoy ayudando a hacer esto. Es más, el pastel se puede dividir y lo podemos hacer de 2 pisos y lo hacemos en conjunto, pero es mi pastel, ¿no? Y nos cuesta medio trabajo, pero es cultura, es cultural, no sé, o sea, creo que yo es cultural y creo que este tipo de espacios puede llegar a limar esa parte. Correcto. ¿Sí? Con mayor profesionalización, con mayores oportunidades que diga, oigan, nosotros estamos enfocando acá, pero en cuanto abrimos el abanico vemos 19, 20, 30 oportunidades diferentes que no teníamos consideradas. La especialización de las empresas, Patricio. ¿Para qué? Para que tú tengas una especialidad de la construcción que al momento de un proyecto grande puedas crear esa asociación, y si lo haces a través de una metodología como el BIM, en donde entren los mejores, los más calificados, los que estén certificados, a lograr el mejor proyecto con la mayor calidad. Y eso es lo que nos piden en mucho las empresas transnacionales que vienen aquí. No, y le da otro nivel a la industria de la construcción en Guanajuato cuando tenga estas tablas hacia arriba, porque ya nada más no se centra en obras locales, sino ya puedes construir obras de primer mundo, de arriba y abajo, ¿no? Y además, pues ya sabes que las barreras, las fronteras ya no son barreras, ya se borraron. Yo conozco, y te puedo decir, ejemplo de gente que pertenece a Cámara, que hoy, a través del BIM, trabaja proyectos en otro país de Sudamérica, desde aquí de Guanajuato. Hay talento, de que hay talento en Guanajuato. El tema es que de repente no conocemos este tipo de casos de éxito y creemos que no existen, pero están tangibles. El Internet nos abrió las puertas del mundo, así, tranquilamente, ¿no? Hoy tú puedes estar aquí trabajando y un albañil en Chihuahua o en cualquier parte del mundo donde tenga Internet, conexión a la red, viendo el plano que tú estás generando aquí en tiempo real, y al mismo tiempo lo está viendo el proyectista que está en España, y en Estados Unidos el calculista y el DRO en Guanajuato. Y el costo obviamente te baja. Claro. Te baja el costo porque no tienes que ir acudiendo a la obra cada semana. Por supuesto. Oye, Raúl, pues qué padre. O sea, la verdad, mucho éxito en esta nueva encomienda. Y te repito, muchas felicidades, cuentas con la plataforma. Gracias. Que creemos que el sector de la construcción en Guanajuato no se va a detener, al contrario, se va a diversificar. Como tú bien lo comentaste, la tecnología va a ser fundamental para esa transformación. Y enhorabuena, mi estimado Raúl, y el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Patricio. Estamos aquí a la orden en la Casa del Constructor Organizado de Guanajuato. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Y amigos de Founders, hasta la próxima.